Gobernador peronista de la provincia de La Pampa. ¿Y por qué lo traemos hoy como imagen del día? Porque, bueno, ya tuvimos en la Argentina la versión de un INDEC intervenido. Ustedes recordarán el INDEC intervenido por el propio Guillermo Moreno. Ahora, en La Pampa, tenemos una nueva versión, que es el INDEC propio. No me gustan los datos de pobreza, entonces me invento un índice propio. Se llama Índice de Vulnerabilidad Social Provincial. Y esto lo ha creado la provincia de La Pampa. Así lo anunció el propio ministro de Desarrollo Social de La Pampa, que se llama Diego Álvarez. ¿Cuáles son los datos que le molestaron? Vamos a ver los datos que le molestaron y después lo escuchamos a Diego Álvarez si les parece. El INDEC, los datos de pobreza que dio en el primer semestre del año 2022, que son los últimos, un 35,9% le dio. En cambio, el índice de vulnerabilidad social provincial pampeano le da casualmente 17,4, 18 puntos por debajo le da el índice de pobreza. ¿Y qué pasa con el índice de indigencia? Bueno, el INDEC en indigencia para La Pampa dio una cifra del 13,1%, cuando el índice creado por los pampeanos, en realidad por el gobierno de La Pampa, perdón por esa equivocación, es del 8,4%. Estamos hablando de pobres e indigentes. Estamos hablando de números, pero detrás de esos números hay personas. Y detrás de estos números se supone que vienen las políticas públicas justamente para empezar a trabajar sobre esta cantidad de personas que están en la pobreza o que están en la indigencia. Por eso es tan importante que sean realmente certeros y fiables estos números. Bueno, el gobierno de La Pampa no le gustó el dato del INDEC y creó su índice propio. Ahora sí, escuchamos a Diego Álvarez, el ministro de Desarrollo de la provincia de La Pampa. Relevamiento de datos que nos permitió ser sistematizado y poder ir camino. En este caso vamos a presentar el índice de vulnerabilidad social para el conglomerado Santa Rosa Toay, pero lo que nos va a ir permitiendo construir un indicador de vulnerabilidad social para toda la provincia de La Pampa. Esto va a ser un estudio que vamos a realizar en forma sistemática, en forma progresiva, que sin duda nos va a permitir tener la mejor información para poder ir tomando las mejores decisiones en materia de política social. Bueno, es coherente con una fuerza política que decía que hablar de pobreza como Kicillof cuando era ministro de Economía era estigmatizante. Sí. O como cuando Néstor Kirchner intervino el propio INDEC a comienzos del 2007, cuando le empezó a la ecuación dar un poco mal y estaba casi arriba de los 2 dígitos, esto es arriba del 10% anual. Sí. Y Moreno hablaba del kilo de pan en la esquina de la panadería de su casa, que estaba 2 pesos con 50, cuando en el resto estaba 7,50. 2 pesos con 50, ¿te acordás? 2 pesos con 50 el kilo de pan. 50 literalmente, sí. De panadería que cerró, por cierto, no hace tanto tiempo. Y Moreno decía, no, pero ahí está 2 pesos con 50. Bueno, digo esto porque no es casualidad. Y todo eso se dio entre 2007 y 2015. Sí. A tal punto que allí la Universidad Católica Argentina tomó un volumen específico, el Observatorio Social, a partir del cual nosotros tomábamos como un dato más fidedigno aquello que la Universidad Católica hacía con relevamientos, que no eran todo lo completo inclusive, que el propio INDEC puede darnos como estadística presencial a nivel país. Ahora acá, además, lo más evidente es que presenten esto y que después cuando uno contraste, que es lo primero que iba a hacer cualquier persona, iba a contrastar, bueno, ¿cuál es el número que le acaba de dar al índice de La Pampa versus el INDEC? Y llamativamente da casi 20 puntos abajo. Con un dato adicional, que el INDEC tiene una dependencia en La Pampa del organismo estadístico oficial, que es la que además lleva adelante la medición del INDEC nacional. No es que va gente de Buenos Aires a medir a La Pampa. O sea, es gente de La Pampa. Exactamente. Exacto. Lo que está cambiando son los parámetros a partir de los cuales concibe qué significa ser pobre o qué significa ser indigente. Sí. Claro, si uno cambia los parámetros nos pueden dar mucho mejor las estadísticas. El problema es que eso no modifica la realidad. No. En ningún caso modifica la realidad. No, y el gran problema es que lo que modifica la realidad en realidad son las políticas públicas que se basan en estos números. Por eso me parece que son tan importantes, ¿no? Y está muy bien poner el acento allí, definitivamente, Elio.